Hoy les voy a contar una historia de cómo dos personajes, uno de ellos llamado Juan y el otro de ellos llamado Andrés, se convierten en héroe y en villano de su propia historia. Hola, mi nombre es Manuela, soy investigadora apasionada de temas científicos y espirituales. En este canal encontrarás información que te ayudará a convertir el plomo que te da la vida en oro. Quédate conmigo, querido alquimista, y vamos a ello. En nuestra historia lo primero que va a suceder es que la vida va a presentarle una situación difícil, una situación dolorosa a Juan y a Andrés. Entonces vamos a decir que a Juan le va a presentar la situación dolorosa de que termina con su pareja con la que llevaba 10 años. Entonces termina una relación y la situación dolorosa que va a enfrentar Andrés es que lo van a sacar del trabajo, o sea, lo van a despedir y bueno, entonces va a enfrentar también un momento muy difícil. El segundo punto es el estado emocional que esta situación va a desencadenar en los dos. Entonces, por su lado, Juan va a sentir mucho estrés, va a sentir mucha angustia, va a sentir mucha soledad. Y por su lado, este era Juan, ¿cierto? Por su lado, Andrés va a sentir mucho miedo, va a sentir también mucha angustia, puede desarrollar también una personalidad insegura debido al temor que le genera estar sin empleo. El siguiente punto en la historia, por ahora los dos van por el mismo camino, experimentando cosas muy similares. El siguiente punto en nuestra historia es que ambos van a empezar a liberar mucho cortisol, que es la hormona llamada o conocida como la hormona del estrés. Resulta que nuestro cuerpo tiene una propiedad muy interesante que es la de intentar estar siempre en equilibrio o tender al equilibrio. Esta propiedad se llama homeostasis. Entonces, debido a que nuestro cuerpo quiere estar en equilibrio y en el caso de Juan y Andrés, ellos han experimentado un incremento de cortisol, entonces el cuerpo va a empezar a buscar desesperadamente dosis de dopamina para contrarrestar esos niveles de cortisol y poder calmar un poco el cuerpo. Entonces, acá llega el último punto en donde ellos van a caminar juntos y ese punto es la gestión del sufrimiento. Vamos a ver cómo van a hacer ellos para incrementar esos niveles de dopamina y lograr regular un poco el cortisol que están experimentando debido a todas estas situaciones que se han presentado en su vida. Entonces, bueno, hasta este punto ellos estuvieron juntos y a partir de este momento Juan se va a ir por un camino y Andrés se va a ir por otro. Les voy a hablar de la historia de Andrés. Andrés resulta que para gestionar esos niveles de cortisol y para incrementar sus niveles de dopamina, toma el camino de las adicciones o de los malos hábitos. Este camino Andrés lo toma porque es mucho más sencillo, porque le da una sensación de bienestar instantáneo, porque le da una gratificación momentánea. Entonces, lo que Andrés no sabe es que este camino a largo plazo le va a traer mucha angustia, le va a traer más sufrimiento, le va a traer mucho dolor, le va a traer infelicidad y también enfermedad. Resulta que este camino también va a destruir la herramienta más importante que tiene Andrés para poder salir de ese bucle, para poder salir de ese círculo vicioso, y esta herramienta es su corteza prefrontal. Resulta que Andrés lo que no sabe es que al momento de entrar en el camino de las adicciones, cualquier sustancia que él decida consumir o cualquier conducta que decida replicar va a ir acabando con el paso de los días su corteza prefrontal, que es la encargada de pensar de manera racional, de tomar buenas decisiones,
de ver a largo plazo, de planificar el futuro, y es la encargada también de frenar los impulsos. Entonces cada vez va a ser más difícil para él salir de ahí. Resulta que Andrés va a tomar el camino de, vamos a poner por ejemplo, que él decide fumar marihuana, que además decide consumir también anfetaminas, algo de alcohol, se vuelve adicto a la pornografía, al azúcar, comida chatarra, de pronto un poco de redes sociales. Bueno, este es un caso extremo. Probablemente escoja una, 2 o 3 sustancias, pero voy a nombrar como las más conocidas para que tengamos esa conciencia de cuáles son las sustancias que entran pues en este camino. Mejor dicho, básicamente todo lo dañino, todo lo que genera adicción. Tenemos nicotina, cocaína, redes sociales, apuestas, compras compulsivas y todo lo que les acabé de mencionar. Entonces Andrés, digamos que escoge marihuana, se vuelve adicto a las redes sociales y al alcohol. El resultado que va a experimentar Andrés en su vida es que se va a convertir en el villano de su propia historia, porque va a empezar a autodestruirse, se va a volver víctima de su propia droga. Algo que pasa al comienzo es que las personas pueden decidir probar una droga, consumir algo tal vez por curiosidad o por sentir un poco de esa gratificación instantánea, y lo que no saben es que están a punto de convertirse en víctimas de su propia droga, porque la droga empieza a destruir la herramienta que es capaz de sacarlos de ahí, y a su vez modifica el cerebro de tal manera que sienta algo conocido como craving, que es un deseo intenso por volver a consumir la sustancia. Entonces la sustancia, la droga, toma el control, empieza a mandarle más impulsos para que consuma más, y a su vez destruye la herramienta capaz de sacarlo de ese círculo vicioso, y entonces siente más ganas de consumir y bueno, entra en ese círculo vicioso. Andrés va a empezar a vivir en un bucle sin salida, se dirige directo al declive, la tristeza y el sufrimiento serán cada vez mayores y cada día que pasa será más difícil salir, ya que, como les comentaba, va destruyendo la herramienta, la corteza prefrontal, que es la única capaz de sacarlo de ese bucle sin salida. Listo. Ahora les voy a contar la historia de Juan. Resulta que Juan tomó el camino de los buenos hábitos. Este camino es un camino que toma más tiempo, requiere más fuerza de voluntad. Es un camino que al principio probablemente va a ser muy incómodo. Implementar nuevos hábitos a nuestra vida al principio puede ser muy retador, y es un camino que va a requerir mucho esfuerzo. Por eso este es el camino del héroe, porque Juan a pesar de que él está viviendo una situación tan difícil, tan complicada, decide ponerle un poquito más de dificultad al asunto y tomar ese camino. Pero resulta que este camino a largo plazo le va a producir a Juan mucha paz, le va a producir felicidad verdadera, le va a producir motivación, plenitud, un disfrute real de la vida, y algo muy importante es que le va a producir salud. Adicionalmente, en este camino que escogió Juan, contrario a lo que pasa en el camino de Andrés, Juan va a empezar a fortalecer su corteza prefrontal, que, como lo mencionaba anteriormente, es la que tiene la capacidad de tomar decisiones racionales, de frenar los impulsos, de prever a largo plazo, básicamente de protegernos. Sirve como nuestro propio escudo que nos protege pues de caminos no apropiados o nos protege de las adicciones. Entonces, por el lado que tomó Juan, por el camino de Juan, él lo que va a hacer es que va a estar fortaleciéndola constantemente. Y para él va a ser cada vez más fácil frenar sus impulsos, y cada vez va a ser menos probable, y la probabilidad de que él caiga en el camino de las adicciones va a ser cada vez más pequeña. Resulta que para este camino lo que Juan implementó
fue ir a terapia. Él decidió abrazar su dolor, transformarlo, decidió hacer también ayuno de dopamina, hacer ayuno de redes sociales y de tanta estimulación. Decidió entrar en estado de flow, que es un estado en donde nos conectamos con nuestra verdadera esencia, en donde conectamos con nuestras pasiones, en donde sentimos mucho disfrute y nuestro cuerpo empieza a liberar oxitocina, que es la hormona del amor, serotonina, que es la de la felicidad, también algunas dosis de dopamina. Y en el caso de Juan, él decidió empezar a tocar el piano, que esa siempre había sido su pasión, y él, mejor dicho, empezó y sentía que el tiempo se le iba volando, sentía como que no existía el tiempo, él se conectaba completamente con la música y con su piano. Adicionalmente, Juan empezó a practicar deporte. Siempre le había encantado correr y nadar. Entonces empezó a incluir este ejercicio en su vida, empezó a practicarlo regularmente y empezaron a incrementar las dosis de serotonina, dopamina, oxitocina, endorfinas, y empezó a ser una persona muy feliz y empezó a notar que cada vez más iba gestionando este dolor, iba superando esta ruptura con la pareja de 10 años. Y bueno, poco a poco él empezó a notar una mejoría no solo en su salud emocional, sino también en su salud mental y en su salud física. Adicionalmente, Juan se rodeó de amigos verdaderos, de sus familiares, de personas que lo quieren, que lo apoyan, que siempre confían en él y que le ayudaron también a sobrellevar esta situación difícil y a encaminarlo por el camino de los buenos hábitos. Adicionalmente, Juan empezó a meditar, ya que la meditación tiene evidencia científica de que fortalece nuestra corteza prefrontal, y también empezó a realizar algunos ejercicios de respiración que a su vez fortalecen nuestra corteza singular anterior, que es el puente entre nuestro mundo consciente y racional y nuestro mundo inconsciente y emocional, o nuestro sistema límbico. Y al fortalecer este puente, entonces para él era cada vez más fácil salir de esos pensamientos de bucle, de esos pensamientos negativos, de esa nubosidad. Entonces esta corteza singular anterior lo aterrizaba y entraba a la corteza prefrontal a tomar mejores decisiones, a planificar mejor su futuro y a protegerlo de cualquier distracción o camino negativo que pudiera presentarse. El resultado de la historia de Juan es que él se convierte en el héroe de su propia vida. Él, al tomar todas estas decisiones, se convierte en una persona con la capacidad de protegerse a sí mismo, se convierte en un alquimista que aprende a convertir el dolor que le da la vida en sabiduría. Día a día va construyendo una mejor versión de sí mismo, adicionalmente se vuelve más fuerte, más valiente, y él vive en una automejora constante. Él se está autoconstruyendo constantemente y se convierte en inspiración y en ejemplo a seguir para todos los demás. Ahora quiero dejarle un mensaje a las personas que de pronto al ver este video se identifican con el camino de Andrés o con el camino de Juan. Entonces, el primer mensaje va a ser para las personas que de pronto se identifiquen con el camino de Andrés. Si estás atravesando una situación difícil, compleja, primero que todo déjame decirte que te acompaño, que sé que puede ser bastante doloroso, y si por alguna razón ya has entrado en el camino de consumir alguna sustancia o sientes que tienes alguna adicción, decirte que no todo está perdido, que obviamente siempre hay mucho por hacer, que lo más importante es fortalecer día a día nuestra fuerza de voluntad, entender que si ya se ha hecho un recorrido en donde se han tenido ciertos excesos de dopamina, pues vamos a tener que devolvernos a ese mismo camino
gestionando y enfrentando el dolor que nos va a producir, y de esa manera poder tomar el camino de los buenos hábitos. Entonces simplemente es tener la voluntad, tener la decisión, ser conscientes de que cada día que avanzamos por el camino de las adicciones es un día más que nos va a tocar retroceder, es un día más que estamos destruyendo nuestra corteza prefrontal. Y bueno, tener eso en cuenta y ojalá poder tomar la decisión de empezar a retroceder ese camino y a tomar un mejor camino lo más antes posible, buscar ayuda, apoyarse en amigos, en familiares. Muchas veces no creemos en nosotros mismos, pero tenemos personas a nuestro alrededor que sí creen en nosotros, que están dispuestos a acompañarnos y apoyarnos en este camino para poder gestionar el dolor de la mejor manera. Recordemos que el punto de esta historia es entender que se escoge un camino o el otro buscando gestionar el dolor, gestionar ese sufrimiento que a veces la vida nos puede ocasionar con diferentes situaciones que se nos presenten. Entonces es básicamente eso, mucha fuerza, confío en ti, yo sé que lo puedes lograr, e intenta empezar lo más pronto posible. Bueno, y ahora va el mensaje para las personas que de pronto se identifican con la historia de Juan. Si eres una de esas personas que ya está en el camino de los buenos hábitos, que tiene más fortaleza y esa capacidad a la hora de gestionar el sufrimiento, el dolor, de las mismas situaciones difíciles que la vida nos presenta a todos, bueno, primero que todo, felicitaciones. Creo que perteneces lastimosamente a un 1, 2, bueno, un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces, primero que nada, felicitaciones. Y también motivarte, animarte a que te conviertas en esa inspiración, en ese ejemplo a seguir, ayudar a las personas que están a tu alrededor, guiarlos, enseñarles cómo haces tú para poder implementar todas estas buenas prácticas y estos buenos hábitos en tu vida, cómo haces para tener esa fuerza de voluntad, para gestionar ese dolor, esas situaciones difíciles. Entonces es básicamente eso, pedirte que te motives, ayudar a otras personas, acompañarlos en su proceso y ya. Bueno, muchas gracias por ver este video, por llegar hasta aquí. Si de pronto desean conocer cómo hizo una joven periodista para superar una enfermedad autoinmune conocida como lupus, los invito a ver el siguiente video. ¡Chao!